Como la luz del día, de Moebius. Capítulo 24. Felices juntas. Rebeca está de pie en la gran ventana de su dormitorio, con los brazos cruzados, observando cómo la primera tormenta de lluvia de la temporada deposita grandes gotas contra el vidrio, oscureciendo su vista del jardín. Todavía es temprano en la mañana, pero ha estado en la ventana por un tiempo, solo mirando, pensando en todos los pequeños momentos y elecciones que se han sumado en su vida, como ríos que corren hacia el mar. Elegir el fútbol en lugar de cantar. Nolan le invita a salir. Su decisión de ir a la Facultad de Derecho. Aplicando a su empresa. Conociendo a Angie. Conociendo a Flynn. Ella presiona su frente contra el cristal y sonríe suavemente, con el pulgar dibujando sobre el cristal. Conocer a Flynn es el río más grande de todos. Supongo que soy el mar en esta situación, dice en voz alta a nadie en particular. Pero hay alguien allí para responderle. Flynn se levanta y envuelve sus brazos alrededor de Beck por detrás, apoyando su barbilla en el hombro de Beck. ¿Qué situación es esa? El inglés de Flynn ha mejorado mucho, y Beck ya no está segura para murmurar por sí misma en su lengua materna, sin que Flynn sepa lo que se está diciendo. Me gustaría enmendar mi declaración. Beck cambia fácilmente a tailandés e inclina ligeramente la cabeza para encontrar la mirada de Flynn. Claro, adelante. Sé que ambas somos el mar, y también somos ríos, pero eres grande, como el Amazonas, y rompiste la presa detrás de mí. Ella arruga la nariz. Esta metáfora tenía mucho más sentido cuando estaba en mi cabeza. Flynn mira fijamente a Rebeca por un momento, antes de que se ría con cariño. Estoy segura de que lo hizo. Vamos. Es tu turno de pasear a Boba. Cariño, pero está lloviendo. Te prepararé el desayuno. Flynn besa la mejilla de Rebeca y se aleja. Boba, el perro en cuestión, decide saltar de su cama y mirarlas, meneando la cola. Me habrías hecho el desayuno de todos modos, Pi. Claro, lo habría hecho, pero ahora lo haré aún más especial. Pero Beck se acerca y tira de su perro, un perro salchicha de pelo largo en sus brazos. Vamos a tener un desayuno extra especial, Boo. Boba recibe un desayuno especial todos los días. Flynn le pone una cara de beso al perro. Tú lo mimas mucho. Sí, Flynn responde. No es malcriado. Solo está mimado. Rebeca se muerde el labio. No es necesario en absoluto que su perro reciba la mitad de lo que Flynn le da. Ciertamente no para las comidas, pero ella nunca soñaría con discutir sobre eso. Entonces yo tampoco soy una malcriada. Ella besa a Flynn en la mejilla y se mueve hacia el frente de su casa, envolviéndose a sí misma y al perro con tanto equipo de lluvia de protección como sus pequeños cuerpos pueden manejar. Aún así ambos todavía se empapan inmediatamente. Rebeca vuelve las simples tortillas y fruta que Flynn declara que es especial porque las tendrán en la cama. Las puntas del cabello de Beck están mojadas, goteando lentamente sobre sus hombros. Flynn le besa la mejilla y mira a su perro de ojos de ciervo mientras se limpia un poco de agua de lluvia de sus ojos. Pero tú y Boba tienen que secarse primero.
Beck arranca una fresa del plato y se le acerca a los labios a Frin. «Oh, no estás invitada a volver a la cama», le dice a regañadina, con una sonrisa en los labios. Como si ese hubiera sido una señal, el perrito se sacude la mayor cantidad de agua de lluvia que puede, golpeando a ambas mujeres con algunas gotas colaterales, antes de despegar como un rayo hacia la sala de estar, para correr en círculos y secarse haciendo zoom lo más rápido posible. Frin sacude la cabeza y baja para secarse las piernas. «Él me recuerda a ti», le dice Beck. Ella se pone de pie e intenta arrebatar la fresa de los dedos de Beck con la boca, pero es demasiado lenta y sus dientes cierran alrededor del aire. Arruga la nariz, pero en su lugar recibe un beso, lo cual es tan bueno como en su mente. Riendo, Beck se mete la fresa en la boca, se gira en el talón y salta juguetonamente hacia su dormitorio. Justo antes de desaparecer más allá del umbral, se da la vuelta y grita por el pasillo. «Me voy a quitar la ropa. Yo estoy también muy mojada». Incluso desde la cocina, Frin puede escuchar a Rebecca riéndose de su propio juego de palabras travieso. Ella sacude la cabeza y cubre los platos con papel aluminio antes de seguir a Beck de vuelta a la cama. «¿Qué tal el desayuno?», Frin pregunta, colocando los platos ahora cubiertos en una mesita de noche antes de subir al lado de Rebecca. «Es muy especial. Son tortillas y fruta». Es el turno de Frin de hacer pucheros y cruzar los brazos sobre su pecho. «Así que no es muy especial». Rebecca le besa la mejilla y se las arregla para arrancar un mango de debajo del papel de aluminio mientras se inclina sobre Frin. «No seas tonta. Además sabes que me encanta desayunar en la cama». «Lo sé». Cuando Rebecca comienza a mover las cejas, Frin se ríe. Tú te refieres a hacer lo otro, ¿verdad?» «Sí. Quítate la ropa, Frin». «Está bien», susurra Frin, incapaz de quitar los ojos de la boca de Rebecca mientras se come el mango muy sensualmente. Ella se quita la camiseta. «Pero si las tortillas se enfrían es tu culpa». «Estoy dispuesta a correr el riesgo». Las tortillas están de hecho frías para cuando las tienen. Beck come el suyo de todos modos, lo que divierte a Frin, que salta los huevos fritos y solo come la fruta. «¿Estás trabajando?», Frin le pregunta. Beck vuelve a la cama y empuja a Frin con su hombro, mirando hacia abajo el cuaderno en su regazo. «Hoy no trabajo». «Entonces, ¿podrías acostarte aquí y pensar en mí estando aquí?». Ella muestra una sonrisa rápida y demasiado inocente. «Es muy relajante, ¿sabes?». «En realidad no es relajante extrañarte, Beck». Frin hace un puchero mientras ella responde. «Cada vez que te echo de menos pierdo el sueño». Rebecca suspira y asiente, admitiendo el punto. Ella ha tenido que viajar por trabajo y visitar a su familia más de lo que le gustaría. No es el viaje lo que le molesta, es tener que hacerlo tan a menudo sin Frin. Apenas estaban separadas cuando ella se mudó por primera vez a Tailandia, y cada segundo que no está con ella, Beck se siente mal. Solía preocuparse de que dependiera demasiado de tener a Frin cerca, o tal vez que fueran demasiado codependientes como pareja, pero puede sobrevivir bien. Ella simplemente no quiere. Yo lo sé, Frin. Yo también te extraño muchísimo. Ahora estoy triste. ¿Qué? ¿Por qué? Voy a enfurruñarme un poco, le dice Frin a Rebecca, haciendo puchero. No creo que tengas que anunciar si estás enfurruñando.
Entonces, ¿cómo sabrás que tienes que ser muy dulce conmigo? Pistas de contexto. A pesar de cruzar los brazos sobre su pecho como parte de su enfurruñamiento, Frink no se resiste cuando Beck la separa suavemente y se acurruca en ella. Beck. Sí, Frink, amor de mi vida, sol en mi cielo, Harry a mi Sally. Espera, no soy Sally. Beck se ríe y besa la mandíbula de Frink. Vale, tú eres Sally. Todavía estoy malhumorada. De acuerdo. Satisfecho de que al menos el enfurruñamiento no implica estar físicamente separadas, Beck se acomoda en los brazos de Frink para esperar. Puedo preparar el almuerzo. A pesar de sí misma, Frink se ríe. Beck trató de contribuir a la cocina durante una semana, pero ambas estuvieron de acuerdo en que era más fácil comer fuera o dejar que Frink lo hiciera. Menos limpieza, menos fuego. ¿Ese es tu intento de ser extra dulce? Tal vez. No me hagas enfurruñarme también, cariño, le dice Beck a Frink. El truco para que Frink deje de enfurruñarse siempre ha sido desencadenar su necesidad de proteger y cuidar a Rebecca. Inmediatamente cambia su posición para poder acercar a Beck a ella, entrelazando sus piernas. Puedes preparar el almuerzo. Ok. Pero, ¿quieres decirme por qué estás enfurruñada? Frink está callada por un segundo, acariciando su mano arriba y abajo de la espalda de Beck, perdida en sus pensamientos. Cuando habla, mira por la ventana, enfocándose a 1.000.000 de millas de distancia. Solo me preocupa que tal vez debería ser mejor viviendo sin ti. ¿Por qué? Curiosa, Rebecca se sienta, tratando de atraer la mirada de Frink hacia la suya. Mi padre se fue. Yo no te voy a dejar. Yo lo sé, pero ¿por qué pensarías después de todo esto? No, Beck. Frink toma las manos de Beck para impedir que se deslice más a lo largo de esa línea de pensamiento. Sé que no me vas a dejar. Yo estoy atrapada contigo para siempre. Una sonrisa desequilibrada se forma en el rostro de Beck mientras aprieta la mano de Frink. Sí, tú estás. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con tu padre? Nada, solo que estoy siendo una tonta. Yo seré la jueza de eso. Frink pone los ojos en blanco. Cuando mi padre se fue, mi madre estaba bien. No la devastó. No destruyó su vida. Ella respiró y siguió adelante. Siempre me he preguntado si es solo lo que me parecía o si realmente era así. Y un poco me he preguntado si fue por mí que ella no se dejó sentir esos sentimientos. Beck está callada, viendo cómo habla Frink, simplemente sentada con ella y brindándole aliento silencioso. Recuerda lo que me dijiste el día que... Sí. Ni siquiera sabes lo que iba a preguntar. Por supuesto que lo sé, Frink. Beck toca la nariz de Frink. Siempre lo hago. ¿Estás lista? Frink respira profundamente. Ella se mira a sí misma de nuevo en el espejo hasta el suelo dentro del vestidor de la novia. Aunque hay dos en este caso, Rebecca insistió en que Frink tuviera esta habitación,
con sus rosas suaves y cortinas fluidas. Naturalmente Beck también se había asegurado de que la habitación estuviera llena de tulipanes y rosas. Frin sonríe mientras cepilla con la yema de sus dedos lo largo de los pétalos de una rosa antes de ponerse de pie y volverse hacia su madre. Estoy lista. Te ves encantadora, Sarocha. Gracias. El vestido que Frin eligió para hoy no es nada demasiado elegante. Es simple y blanco. Un hallazgo vintage, según Mori Beck, con un encaje blanquecino en las mangas y una falda fluida que termina justo debajo de sus rodillas. Lo único que le importa a Frin es que le quede bien, que esté cómoda y que sepa que se ve bien. Aunque Rebeca ha visto el vestido, no ha visto a Frin con el vestido, y Frin no puede esperar a ver la mirada en su cara. Ella no espera mucho. Su madre sostiene su brazo. Gran parte de esta ceremonia no es tradicional, a propósito, con las dos eligiendo dejar que su herencia tailandesa lidere las ceremonias más tradicionales de la mañana e ignorando las tradiciones occidentales para hacer las cosas como les plazca por la tarde, sin importar lo que se espera de ellas. Así que Frin está en el camerino de la novia y Beck está en el del novio. Beck caminará por el pasillo primero, con sus dos padres. Luego Frin se unirá a ella, con su madre. En el borde del pasillo, Frin ve a Rebeca por primera vez y hace una pausa. Beck lleva el vestido perfecto. Es el vestido que llevaba la noche que se conocieron. Las lágrimas arden en los bordes de los ojos de Frin y su corazón late tan rápido que presiona su palma a su pecho como si pudiera ralentizarlo con el tacto. Ella duda antes de que su madre la empuje suavemente, recordándole que se mueva de nuevo. Da un paso. Sus ojos se encuentran con los de Beck, que también brillan con lágrimas no derramadas, y ella respira hondo antes de reanudar su viaje. Para cuando llega al final del pasillo donde Angie está esperando para oficiar esta parte de su boda, las lágrimas se le han escapado de los ojos y corren por sus mejillas. Beck la ve y se acerca limpiándolo suavemente. Está bien, Frin. Ya estamos casadas. Esto es solo para el farán de mi familia. Frin se ríe entre lágrimas y presiona su frente a la de Beck. Esto es mi culpa por casarme con una occidental. Angie se aclara la garganta. ¿Les importa si comienzo, señoras? Beck aprieta la mano de Frin una vez más antes de retirarse y asiente hacia Angie. Dale, hazlo. Pero antes de que Angie lo haga, Beck vuelve a Frin y le guiña un ojo susurrando. Todo lo que ha sucedido acaba de demostrar que tenía razón en ese primer momento. Tomando una respiración profunda y estable, Frin asiente y responde. Pero estaba incompleto. Sí, es cierto. Yo estaba incompleta. Y tú me completaste, responde Beck. Bueno, dice Angie después de un segundo, mirando entre ellas. No estoy segura de por qué me necesitan ustedes dos. Esos fueron unos votos muy bonitos. Esos son solo para nosotras. Haz las cosas de siempre para ellos. Rebeca hace gestos a la audiencia. Sí, jefe. Con una tos rápida para despegar su garganta, Angie mira a la multitud. Amado, sea...
Vale, oficialmente estás siendo tonta, Frin. Hay un rápido momento de silencio mientras Frin intenta frenar sus pensamientos acelerados. Ella mira hacia abajo a Rebeca. ¿Te molesta? No, no lo hace. ¿Por qué me molestaría? Rebeca agarra el cuaderno del regazo de Frin y lo tira al final de la cama. Se acerca a Frin y la besa. Eres linda cuando eres tonta. Si tú lo dices. Los ojos de Frin parpadean. Primero con precaución, pero luego con diversión. Entonces su mirada se asienta en algo más cálido, algo que solo Rebeca puede ver. Dime, ¿por qué estabas hablando de ríos esta mañana? Beck se ríe. ¿Estás segura? Se desliza del regazo de Frin y agarra sus gafas de la mesita de noche. ¿Es solo tú quien me hace decir algo tonto para que estemos igualados? No lo sé. Dímelo tú. Pero Beck respira e intenta explicarle su proceso de pensamiento a Frin. A ver. Antes de conocernos, solía estar de pie en mi oficina y ver pasar el Támesis. A veces pensaba en cómo los ríos son libres para fluir aquí y allá. A veces pensaba en todo el ecosistema de ríos, no sé, como sea que se llame. Como el Támesis fluye hacia el mar, y los mares se encuentran y se convierten en océanos, y cómo estaba atrapado en la oficina, en esa ciudad, en esa vida. Frin está mirando. Beck se aleja y se miran durante un largo momento. Entonces llegué yo y rompí la presa. No entiendo muy bien lo que acabas de decir. Estamos hablando de ríos, ¿verdad? A pesar de sí misma, Frin suelta una risa. Yo no, pero puedes tomarlo así si quieres. Lo tomo. Rebeca se inclina y besa la mejilla de Frin. Y sí, rompiste mi presa. Me liberaste. La mirada suave de Frin de repente se torna seria. Rebeca. El uso de su nombre completo es suficiente para que Rebeca le preste toda su atención. Sí, Sarocha. Su respuesta sigue siendo juguetona, pero ve la seriedad en la expresión de Frin. Se endereza un poco. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la vida si yo no hubiera hecho eso? Si nunca hubiera ido a Inglaterra, o si nunca hubiera tomado esa calle, o si hubiera dicho no a ver a Angie otra vez. No. Beck. Frin, no importa si nunca nos hubiéramos conocido. Otra vida no sería mi vida contigo. Levanta una ceja, con esa actitud tan propia de Rebeca. De alguna manera no siendo cruel, aunque se piensa muy por encima de los demás. Eso es lo que ibas a preguntar, ¿verdad? Te dije que siempre lo sé. Frin sonríe y niega con la cabeza, devolviendo las gafas a la nariz de Beck y besándola profundamente. Tal vez, dice después de unos minutos de besos y abrazos y respiraciones agitadas. Y además, otra vida podría ser igual de buena. O tal vez no lo sería. Rebeca se inclina hacia adelante y se acerca a Frin hasta quedar medio encima de ella. La mira fijamente. Rebeca pasó años soñando con una vida que no era la suya, con la esperanza de escapar de quien era y de las circunstancias en las que se había atrapado. Y luego conoció a Frin, y su mundo entero cambió en un instante. No me importa lo que pase en alguna otra vida. Esta es la que tengo, y es perfecta para mí. Frin parpadea y la mira,
con los ojos brillantes. Te amo, Beck. Yo también te amo. ¿Quieres casarte conmigo? Llegaste 5 años tarde. Sonriendo, Frin cambia su peso para empujar sus abdominales hacia arriba, girándolas hasta quedar ella en la posición dominante. Su largo cabello enmarca el rostro de Beck. Debajo de ella, Beck sonríe tan brillantemente que a Frin le parece que ilumina toda la habitación. Eso me recuerda. Feliz aniversario, cariño. Feliz aniversario, mi amor. Mis queridas cazadoras y queridos cazadores, hemos llegado al final de esta historia. Como la luz del día ha sido para mí un viaje único, diferente, entretenido, interesante y profundamente conmovedor. Me alegra haber iniciado esta lectura y aún más haber llegado hasta el final en su compañía. Por eso quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi querida Moebius por permitirme una vez más narrar una de sus historias y compartirla con esta hermosa comunidad. Pero no solo por eso, sino también por su presencia constante, por sus mensajes y por la calidez con la que nos acompañó. Gracias, Moebius, por tu arte, tu dedicación, tu talento y tu generosidad. Ha sido un placer recorrer este viaje hasta el final y volver a visitar tu constelación de palabras. Espero haber logrado transmitir, aunque sea en un pequeño porcentaje, la emoción, el alboroto y la magia que tus escritos provocan en mi mente. A ti, que nos has acompañado desde el principio, gracias por hacer posible esta conexión. Y para quienes recién llegan a esta comunidad, quiero contarles algo especial. Cuando nos autoproclamamos cazadores de historias, no fue solo por las historias que logramos disfrutar por aquí, sino porque compartimos un compromiso silencioso, pero firmado con el corazón, el de cazar, en nuestros propios viajes de la vida, aquellas historias que valen la pena ser vividas y contadas. Sé que cada uno de nosotros logra identificarse, en mayor o menor medida, con los relatos que leemos y narramos. Por eso conectamos tan profundamente con las emociones de los personajes que seguimos, y con ese espíritu les deseo que el universo ponga en sus caminos historias maravillosas por cazar, historias que dejan una huella bondadosa, compasiva y hermosa en sus propias vidas. Antes de despedirme, quiero invitarlos a visitar a nuestra querida Moebius en sus redes y dejarle un mensaje de agradecimiento por su increíble trabajo. En la descripción de este video encontrarán el enlace a su historia y su cuenta en X. Además, los invito a escuchar la historia que comencé a narrar recientemente, hasta que la encontré. Presiento que será un relato hermoso de compartir y escuchar. Por último, gracias una vez más por cada me gusta, cada sugerencia, cada supergracias y cada comentario que me han dejado. Saber que disfrutan estas narraciones me motiva a seguir aquí, contando historias para ustedes. Hasta pronto, mis cazadores de historias.